Saludos, apreciados hermanos y amigos de la Iglesia Cristiana Evangélica El Calvario, y a lo mejor a los que aún sin ser miembros de esta congregación ven este video a través de nuestro canal de YouTube. Recibo un saludo de parte de este servidor, el pastor Miguel Moreno, y tenemos que darle gracias a Dios porque a pesar de la situación tan difícil y adversa que estamos viviendo, podemos seguir compartiendo el mensaje de la palabra del Señor, podemos seguir llevando el mensaje que el Señor nos encomendó. El Señor tiene algo que decirnos, el Señor quiere hablarnos y debemos disponer nuestros corazones para escuchar lo que el Señor quiere enseñarnos. Y no tan solamente escuchar, sino que dispongamos también nuestro corazón, dispongamos nuestra mente, nuestro ser, para poner en práctica lo que el Señor quiere decirnos a través de su palabra. Su palabra que por fe creemos que es verdad, que es inerrante, que es infalible y que nos muestra su voluntad y nos enseña a vivir conforme a lo que Él quiere para cada uno de nosotros, para así poder cumplir el propósito para el cual Él nos salvó, nos redimió y nos compró a precio de sangre. El llamado es, como siempre les digo, y lo seguiré haciendo, el llamado es en todo momento, y más en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, es a estar firmes y constantes, a no desmayar, a no desfallecer, a no dejar de confiar, sino seguir adelante, seguir confiando, seguir esperando, seguir creyendo que en medio de toda situación Dios tiene pleno control. Todo a nuestro alrededor puede parecer que se está desbaratando, que se está desboronando, pero el Señor sigue teniendo el control y Él sigue cuidando de cada uno de sus hijos, sigue cuidando de cada uno de los que confiamos en Él, sigue velando aún nuestros sueños, sigue cuidando nuestra salida y nuestra entrada. Él sigue estando ahí para cada uno de nosotros, así que firmes y constantes. Y en esta mañana de hoy domingo 31 de mayo, quiero compartir con ustedes un mensaje titulado La oración modelo. Y está basado en lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Y quiero leer como lo dice Lucas en su Evangelio. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, los primeros 4 versículos. Dice lo siguiente: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo: Señor, enséñanos a orar, así como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es interesante pensar que Jesús, siendo Dios humanado, tenía la necesidad de hablar con Dios Padre. Y dice la Escritura que Él, muy temprano en la mañana, dedicaba tiempo a la oración. Es más, antes de tomar alguna decisión, como la decisión de elegir quiénes iban a ser esos 12 discípulos, los 12 apóstoles, ese grupo más cercano a Él, Jesús, antes de tomar esa decisión, dedicó tiempo a la oración.
Y esto me lleva a pensar que si Jesús, siendo Dios, necesitaba la oración y necesitaba estar en comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros, simples hombres, necesitamos de la oración? Necesitamos estar en esa relación íntima con el Señor a través de la oración. Necesitamos hablar con Él, necesitamos contarle todas nuestras necesidades, todas nuestras angustias, todas nuestras preocupaciones. Necesitamos contarle todo lo que hay en nuestras vidas, aunque Él ya lo sabe, pero Él se place en que nosotros se los contemos, porque ahí en la oración nosotros les manifestamos al Señor que confiamos de Él, que dependemos de Él y que queremos que Él haga en nosotros su voluntad. Pero también me llama la atención que en el versículo 1 no solamente me dice que Jesús estaba orando, sino que la vida de oración de Jesús estaba impactando a sus discípulos. Algo vieron los discípulos en la vida de Jesús que sabían que era por medio de la oración. Ellos entendieron que en la oración había poder. Ellos entendieron que la oración era efectiva y vieron cómo Jesús oraba e impactó sus vidas. Y ellos pidieron: Señor, enséñanos a orar de la misma manera que Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces aquí les quiero hacer una pregunta. ¿Su vida de oración está impactando a los que están a su alrededor? ¿Tu vida de oración está impactando a tus hijos y los está llevando a querer también llevar una vida de oración? ¿Tu vida de oración está impactando a lo mejor a tu pareja y tu pareja quiere también comenzar a orar? El estilo de vida cristiano debe ser un estilo de vida de oración donde podamos impactar también a otros. Ahí en la oración encontramos cómo el Señor nos consuela, nos fortalece, nos ayuda, nos guía, nos sostiene, nos muestra su voluntad. Y entonces los demás van a comenzar a ver en nosotros algo que ellos también van a querer y comenzamos a impactar a su vida. Y en ese momento a lo que nos preguntes, ¿qué tienes tú que no tengo yo? Vamos a poder responder: es que yo llevo una vida de oración, y esas personas van a querer comenzar a orar para poder vivir de la misma manera que vives tú. Entonces el Señor Jesús les enseñó a orar, les dio una oración modelo. El Padre Nuestro no es una oración para estar repitiendo, es algo donde aprendemos no simplemente a orar, porque cualquiera, hasta un impío, puede aprender a orar, sino que nos enseña a llevar una vida de oración y nos muestra cómo debe ser la vida de oración de un verdadero discípulo, de un verdadero creyente, de aquella persona que ha decidido negarse a sí misma, tomar su cruz y seguir al Señor. Basándonos en el Padre Nuestro, podemos ver cuál es el estilo de vida, cómo es la vida de oración que debe llevar un verdadero creyente. Y entonces Jesús dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Y esto me lleva a reflexionar. Es un honor que nosotros podamos decirle a Dios Padre y poder llegar a Él como hijos. Pero ¿será que lo decimos verdaderamente de corazón? ¿Será que decimos verdaderamente a Dios Padre y nosotros nos estamos comportando como hijos? Dios desea que seamos hijos obedientes.
Y si llamamos a Dios por Padre, debemos comportarnos como hijos, debemos honrar a Dios, debemos obedecer a Dios, debemos agradar a Dios porque Él es nuestro Padre. Tenemos que dejar que en algún momento o en los momentos que fallemos, Él nos tiene que disciplinar como Padre y tenemos que dejar que nos discipline porque somos sus hijos. Estamos viviendo como hijos de Dios. Estamos siendo obedientes a Él y estamos dispuestos a obedecer lo que Él nos demanda. Dios es nuestro Padre, nos estamos comportando como hijos de Él. Luego dice, santificado sea tu nombre. Aquí, santificado sea tu nombre, no significa que al repetir esa frase nosotros vamos a ser más santos a Dios. No. Yo no tengo poder para ser más santo a Dios. Estoy luchando con mi santidad. Estoy en un proceso de santificación. ¿Quién soy yo para ser más santo a Dios cuando Dios en esencia es santo? ¿Qué quiere decir santificado sea tu nombre? Pedro en su carta nos dice que debemos santificar a Dios en nuestros corazones. ¿Qué nos quiere decir? Es que en nuestras vidas Dios debe ser el centro. Él debe reinar en nuestras vidas. Él debe sentarse en el trono de nuestras vidas. Él debe gobernar. Él debe controlar todo nuestro ser. Como siempre les digo, Él debe gobernar y controlar mis emociones, mis sentimientos y mis voluntades. Todo mi ser debe ser gobernado por Él. Y todo lo que yo soy debe ser para Él. Pablo nos enseñó que para Él, Dios, Cristo, no era simplemente lo más importante o no era lo que ocupaba el primer lugar de su vida, sino que Cristo era su vida. Cristo era el todo de Pablo. Por eso dijo, para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, dice en Gálatas, sino que ahora Cristo vive en mí. Él había renunciado hasta a sí mismo. Él se había negado a sí mismo. Y entonces ahora en su vida vivía Cristo y él estaba dispuesto a que Cristo fuera el que tomara el control de todo y estaba dispuesto a someterse a Él y estaba dispuesto a actuar según sus mandamientos y estaba dispuesto a obedecerle. ¿Será que nosotros santificamos al Señor en nuestros corazones? ¿Será que le estamos dando a Él el lugar que merece en nuestras vidas? ¿Le estamos dando a Él pleno control de nosotros? ¿O simplemente decimos, yo soy cristiano, pero vivimos una vida conforme al mundo y vivimos una vida conforme a los deseos de nuestra carne y vivimos una vida conforme a cualquier otro menos conforme a Cristo? Santificad al Señor en vuestros corazones. Démosle al Señor el lugar que merece en nuestras vidas. Honremos al Señor, aún con nuestros cuerpos, porque recordemos que le pertenecemos a Él, porque Él nos compró a precio de sangre. Somos de Él. Él nos compró. Aún nuestro cuerpo le pertenece y es templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, en nuestras vidas, quien debe ser manifestado y quien debe reinar no es nuestro yo, sino Cristo. Luego nos dice, venga a nosotros tu reino. Una de las grandes verdades y maravillosas verdades que nosotros anunciamos es que Cristo viene. Y por lo que estamos viendo a nuestro alrededor, la venida de Cristo está cerca. La venida de Cristo es inminente.
puede ocurrir en cualquier momento. No hace falta nada. Solamente esperamos que Cristo nos llame para reunirnos con Él. Ahora bien, esto me lleva a reflexionar y a pensar, ¿amamos la segunda venida de Cristo? ¿Verdaderamente anhelamos que Cristo venga? Esto es una realidad en nuestras vidas, es una realidad. O sea, estamos esperando que Cristo venga, no mañana o no la semana que viene, sino que Cristo venga hoy y reunirnos con nuestro único y suficiente Salvador y poder adorarle por la eternidad y poder experimentar el estar con Él cara a cara. ¿Anhelamos eso? Si lo anhelamos, entonces debemos prepararnos. Debemos vestirnos de lino limpio y resplandeciente. Debemos tener nuestras lámparas encendidas. Debemos procurar eliminar toda mancha y toda arruga de nuestras vidas. Es decir, tenemos que estar preparados. Vivir en santidad, vivir en integridad, vivir en pureza, vivir en obediencia, porque en cualquier momento el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro gran pastor, aquel que entregó su vida por nosotros para rescatarnos y liberarnos del pecado, en cualquier momento vendrá y no tardará, dice la Escritura. Y nosotros tenemos que estar preparados para que cuando Él nos llame a reunirnos con Él, estemos como Él nos quiere encontrar, sin arrugas, sin manchas ni cosas semejantes. Anhelamos que esto ocurra. Si lo anhelamos, tenemos que estar preparados, pero si no estamos preparados, llamamos más el mundo y las cosas que están en el mundo. Y no pensamos que Cristo va a venir, sino que vivimos una vida de desobediencia a Dios, entonces en vano decimos, venga tu reino, porque no estamos preparados y en verdad no queremos que Cristo venga. Si queremos que Cristo venga, tenemos que entonces vivir como que va a venir hoy y prepararnos para recibirlo hoy. Luego nos dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y me hago la pregunta, ¿cómo se hará la voluntad de Dios Padre en el cielo? Y la respuesta es que la voluntad de Dios Padre en el cielo se hace de una manera absoluta, de una manera soberana. Él gobierna y tiene pleno control, absoluto control. Estoy dispuesto a que en mi vida el Señor haga de forma soberana y absoluta su voluntad. Estoy dispuesto a que Dios haga su voluntad soberana en mi vida. Estoy dispuesto a renunciar a todo lo que va en contra de los planes y propósitos de Dios para que en mi vida se hagan sus planes, para que en mi vida se cumpla su voluntad. La mayor oración que el Señor Jesús hizo aquí en la tierra no fue cuando oró previo a resucitar a Lázaro, no fue cuando dio gracias por los alimentos antes de multiplicar los panes y los peces y alimentar a esa multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. La mayor oración que hizo Jesús fue cuando, arrodillado en el Getsemaní, exclamó, hágase tu voluntad. Y la mayor oración que nosotros podemos tener es decirle al Señor, Señor, hágase tu voluntad. Pero de verdad estar dispuestos a que en nosotros el Señor entonces haga su voluntad. Y entonces cuando nos pida que renunciemos a lo que a Él no le agrada, que renunciemos a lo que nos estorba, estar dispuestos a hacerlo. Porque
el Señor entonces va a hacer en nosotros su voluntad, esa voluntad que es buena, agradable y que es perfecta. Esa voluntad que no añade tristeza, esa voluntad donde el Señor cumple y paga con todo lo que se pueda presentar. ¿Estamos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios? El versículo 3 nos dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Qué bueno es saber que tenemos un Dios que nos provee del pan diario. El salmista exclamó, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Qué bueno es saber que por la fe en Jesucristo, por gracia, el Señor nos ha justificado. Y el Señor entonces nos provee el pan nuestro de cada día, de alguna o de otra manera. Aún en esta situación tan difícil que estamos viviendo, el Señor nos da el alimento físico. Pero, ¿qué pasaría en nuestras vidas si de la misma manera que nos preocupamos por el alimento físico, nos preocupáramos por el alimento espiritual? Nuestra vida sería otra. Y déjame decirte que de la misma manera que el Señor nos provee el pan físico, Él nos proveyó el pan espiritual y nos dejó su palabra para alimentarnos espiritualmente. Nos dejó la leche espiritual, no adulterada, la palabra de Dios pura, para mostrarnos su voluntad, para alimentar nuestras vidas, para fortalecernos, para que podamos crecer espiritualmente. ¿Será que nosotros le pedimos al Señor que día a día nos hable y a través de su palabra nos muestre y nos alimente y así poder crecer espiritualmente? Versículo 4. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Qué bueno es saber que tenemos un Dios que nos perdona y día a día debemos pedirle perdón al Señor. La diferencia entre nosotros los creyentes y el no creyente es que nosotros también pecamos, pero a nosotros el pecado nos duele. El pecado nos causa dolor, entristece al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Y entonces vamos al Señor, le confesamos nuestros pecados y Él nos perdona. Somos pecadores arrepentidos, pero debemos pedir perdón. Debe haber en nosotros el arrepentimiento, no un simple remordimiento. La gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento es que muchas veces el remordimiento simplemente produce un llanto. Puedo llorar, pero no hay cambios en mi vida. Pero el arrepentimiento produce transformación, produce cambio, produce que la persona ya no sea lo mismo, sino que aprendió la lección y ahora es diferente. Ahora bien, Cristo nos perdona y nos perdonó a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora la pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros también a perdonar a los que nos ofenden? Si en algún momento alguien te ofendió y tú crees que no los puedes perdonar, piensa en todo lo que el Señor te ha perdonado a ti. Y debes entonces estar dispuesto a perdonar a esa persona, porque eso que te hicieron no es ni parecido ni comparable con todo lo que tú le has hecho a Dios. Y debes estar dispuesto a perdonar de la misma manera que el Señor te perdonó. Y termina el versículo 4 diciendo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El Señor no nos tienta,
somos tentados por el enemigo, somos seducidos por los deseos carnales. El mundo nos tienta, pero Dios no nos tienta. La tentación busca nuestra destrucción. La tentación busca que pequemos y ofendamos a Dios. El enemigo quiere tentarnos, el enemigo quiere que deshonremos y desobedezcamos a Dios. Pero debemos pedirle a Dios que frente a la tentación nos dé la salida. Día a día somos tentados. ¿Será que nosotros le pedimos a Dios que nos dé la salida? Tenemos que pedirle al Señor que nos dé la salida y estar dispuestos a salir corriendo y huir de la tentación y no ceder para no ofender al Señor. Debemos pedirle al Señor que nos libre del mal y que nos ayude en todo momento a vivir de acuerdo al bien, de acuerdo a su palabra. No solamente apartarnos del mal, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, nos enseña Santiago. No solamente no hacer el mal o vivir conforme al mal, o no solamente no ceder a la tentación, sino vivir conforme al bien, vivir conforme a la verdad, vivir conforme a lo que nos enseña el Señor en su palabra. El Padre Nuestro nos deja muchas enseñanzas. Nos enseña no solamente a orar, sino que nos enseña a vivir una vida de oración, una vida conforme a la voluntad del Señor, conforme a lo que el Señor quiere para nosotros, una vida digna del Señor. ¿Lo estamos haciendo? Si lo estamos haciendo, procuremos perfeccionarnos. Pero si no lo estamos haciendo, aún hay tiempo. Estamos en el tiempo de la gracia. Y en este tiempo podemos ir creciendo y podemos ir madurando y podemos ir en el proceso de la santificación para que nuestra vida cada vez refleje más a Cristo y menos al mundo. Debemos procurar entonces, en todo momento, hacer la voluntad de Dios, esa voluntad soberana, basada en su palabra. Y déjame decirte que si estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios nunca te va a llevar a un lugar donde su gracia no te acompañe. Y si estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios y la gracia de Dios te está sosteniendo, déjame decirte que se puede caer el mundo a pedazos, pero la gracia de Dios será suficiente para mantenerte en pie. Así que te invito a vivir una vida de oración. Y tómate, luego de este video, de escuchar este mensaje, tómate unos minutos para nuevamente leer el Padre Nuestro y reflexiona y ve si estás viviendo una vida de oración. Oro por cada uno de ustedes para que el Señor les bendiga, les fortalezca, les ayude, les dé paz en medio de esta situación. Sigan orando en sus hogares, sigan levantando el altar familiar con plena fe y certeza que nos reuniremos juntos nuevamente para alabar al Señor. Que Dios les bendiga, apreciados hermanos y amigos.